Hernando de Soto comentó que la situación del Perú está en peligro debido a que el virus ha afectado al Perú como ningún otro país y para contribuir a su país, ¿quién mejor que él como candidato presidencial para responsabilizarse de sus propuestas? Hernando de Soto se ha inscrito como militante de Avanza País. Hernando, bienvenido al programa. Uy, un problema en el audio. Invitarme. A ver. Ahora sí lo escucho, Hernando. No lo escuché. Perdone. No, lo que te agradecía la invitación, Mávila, gusto de escucharte a ti. No, al contrario, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Estaba revisando algunas declaraciones suyas, por ejemplo, una en el año 2015, cuando usted reconocía que era, con estas palabras, muy bravo, bien bravo ser presidente del Perú. Y en ese momento señalaba que era mucho más interesante influir en política que participar activamente en ella. ¿Cómo así esta evolución del año 2015 hoy lo convierte en el eventual candidato presidencial del partido Avanza Perú? Bueno, la razón principal es que la situación del Perú en el año ahora 2020 y lo que será el 2021 es radicalmente distinta, ¿no? Este es un país que está en peligro, tiene una de las tasas de retracción económica más profundas del mundo, ha sido afectado por el COVID de una manera que no ha sido afectado ningún otro país, y en ese momento, escuchando lo que dicen, como lo que dan como propuestas otras personas, he encontrado que la única manera realmente de yo poder contribuir al país es que yo mismo me responsabilice de mis propuestas, y esa es la razón por la cual he decidido intervenir ahora. Creo que la situación es grave, he notado que tengo, digamos, cierta popularidad, cierta notoriedad, y la voy a poner en juego para favorecer al país y ver qué tal nos va. El presidente del partido que usted integra ha señalado que a partir de hoy las riendas del partido en realidad están en sus manos y en la del empresario Carlos Añaños, que ha sido convocado también para este proyecto. Es decir, usted no solamente es un invitado del partido, se ha inscrito para esta elección, sino tiene pensado desarrollar realmente un proyecto político de larga data. ¿O esta es una inscripción, como se ha criticado, de último minuto para cumplir con un requisito fundamental que antes no existía en nuestra norma electoral? En el acuerdo entre nosotros y el partido es que nosotros tomamos las riendas del partido. En otras palabras, tenemos la mayoría en el Comité Ejecutivo Nacional, en el Comité Electoral, y las cosas están bien plasmados en el sentido de que de aquí en adelante el partido lo voy a conducir yo y las personas que me acompañan. Y en ese sentido también lo invité, y estoy de lo más agradecido, por supuesto, con Carlos Añaños, para que sea parte de esta propuesta, y nos hemos puesto de acuerdo los dos en inscribirnos, al igual que creo que ahora son casi 1000 personas más que nos hemos inscrito en los últimos días, después de haber logrado el acuerdo que le acabo de mencionar, o que te acabo de mencionar, con las personas que tradicionalmente han conducido al partido Avanza País. Hay que cumplir con una serie de requisitos para la conformación de la plancha, pero todo indica que usted sería el candidato a la presidencia. ¿Es correcto? Usted no tiene aspiraciones de ser congresista. Es correcto, Mávila. Es correcto. ¿Y no, Carlos? No, es correcto. Es correcto. El acuerdo es de que yo, y por eso se aceptó, es parte de las condiciones, es que si efectivamente se cumplen todas las condiciones y todo el mundo está de acuerdo, pero sobre todo las condiciones de la OMP, yo sería el candidato presidencial, ¿sí? ¿Carlos Añaños conformaría la plancha? ¿Sería su vicepresidente? Yo estaría encantado, pero Carlos evidentemente quiere contribuir él mismo se lo dirá en alguna entrevista, él quiere contribuir de la forma más eficiente posible, y vamos a ver cuál es su decisión, pero yo estaría encantado, por supuesto, que él esté en la plancha. Este
es una campaña que llega en en un ambiente en el que hay una especie de sentimiento de frustración porque no se pudo concretar la reforma electoral. Hoy Martín Tanaka en una columna advertía, por ejemplo, que estamos repitiendo una elección con 24 partidos inscritos, es decir, muy atomizada. Y esto podría llevarnos a una situación similar a la que se produjo en el año 2016, cuando un presidente obtiene la presidencia, pero no logra una bancada respetable en términos políticos, si uno lo quiere expresar así, una bancada con fuerza numérica en el Parlamento. ¿Cómo manejar esta atomización y por qué no más bien crear una alianza como han propuesto otros candidatos? Fernando Sillonis, por ejemplo, ha dicho que es absurdo que hayan tantas candidaturas que ideológicamente proponen más o menos lo mismo. Bueno, yo no creo que proponen más o menos lo mismo. Yo creo que nosotros tenemos un programa que es bien conocido en el país. Es un programa que trata de verticalmente integrar al país, los de arriba y los de abajo, utilizando fórmulas que, como tú sabes, han sido celebradas afuera y dentro del país, de libros que también han vendido como ningún otro. No creo que tengamos la misma propuesta, Mamila, que es la razón por la cual que estamos entrando y creemos que vamos a conseguir el suficiente número de votos para poder efectivamente congregar voluntades. Queremos, por supuesto, encontrar dónde está el contrato social, y yo no me preocuparía eso de muchos partidos. Hay países como Bélgica que tienen también 24 países y se forman alianzas y la gente se comporta de una manera civilizada, pero yo creo que en este sentido nosotros tenemos un liderazgo, un programa, y vamos a ver en la campaña quién efectivamente tiene el mejor programa, y yo creo y estoy convencido que nosotros lo tenemos. Cosa que la idea de que hay 24 partidos no fue una cosa que hicimos. Lo ideal, claro, sería tener un sistema como el que acabas de escribir en los Estados Unidos, bipartisanal, pero no es lo que tenemos. Lo que tenemos son 24 y eso no lo fabriqué yo, lo fabricaron los políticos de hoy y espero que reciban por ello una baja votación. Nos ha dicho que tiene el mejor programa. ¿Es Avanza País en manos de Hernando de Soto o un partido de centro-izquierda? Es un partido de centro. Es un partido de centro en primer lugar porque, si tú te recuerdas, la reinserción financiera del Perú en el mundo internacional, que fue hecha en 1990, la arquitectura fue hecha por nosotros. Esto fue admitido por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional y por el hecho mismo de que el programa que fue elaborado fue hecho por el señor Carlos Rodríguez Pastor, papá, y yo. Entonces, evidentemente, en ese sentido, somos un partido, seríamos de una tendencia derecha, pero al mismo tiempo, Mavilán, nosotros fundamos el Defensor del Pueblo, nosotros también acabamos, como lo admite el mismo Abel Guzmán, con el terrorismo en el sur del Perú, y al mismo tiempo nosotros pasamos todas las medidas que fueron necesarias para que hoy día las mujeres sean las más grandes propietarias del Perú, que formalizamos 340.000 empresas en los 2 primeros años, con lo cual seríamos un poquito más de izquierda. Por eso es que me coloco en el mero centro. Mero centro, ni siquiera un poquitito hacia la izquierda. Le decía esto porque cuando revisaba la información que hay sobre el partido, se habla de heredar o de continuar la obra de personajes como César Vallejo o Alfonso Barrantes Lingán, que ha sido una persona, caramba, un rostro de la izquierda cuando teníamos una izquierda unida. Valga la redundancia, ¿no? Pero hoy no está. Pero no es la redundancia. Lo que ocurre ahí es que creo que yo me clasificaría como un buen amigo de Alfonso Barrantes. Lo que rescato de él era el hecho que era muy civilizado, muy amable y abierto a ideas de otros lugares. Entonces es una izquierda con la cual yo me siento absolutamente cómodo y creo que va a lograr un equilibrio. Además, lo interesante para una próxima entrevista, Mávila, va a ser que veas quiénes son esas 1.000 personas que acaban de integrar el nuevo partido y te vas a dar cuenta que estamos casi perfectamente en el centro. Excelente. Hernando, ¿no nos podría adelantar entonces algo antes de la próxima entrevista? ¿Algunos nombres de esos 1.000? No, yo prefiero que se los vea en su conjunto. ¿Sabes qué? Lo que pasa cuando uno comienza a presentar una orquesta y los violines suenan por un lado, los tambores por el otro, no se tiene un concepto total. Hay que
ver la sinfonía en su totalidad. En la próxima entrevista te la doy cuando tú quieras. Bueno, de acuerdo. No me respondió a cómo manejar un Congreso atomizado. ¿Qué hubiera hecho usted en el lugar de Pedro Pablo Kuczynski con esta diferencia numérica en el Parlamento, por ejemplo, de haber sido presidente en el 2016? Yo creo que lo que va a pasar, no sé lo que hubiese hecho si fuera Pedro Pablo Kuczynski, eso también es el pasado y yo no soy Pedro Pablo Kuczynski, yo soy de Soto y te voy a decir lo que yo voy a hacer. Yo voy a poner gente en el Congreso de primera calidad y van a ser los que van a dirigir el Congreso. Mira, en cualquier lugar, incluyendo el Canal N, en cualquier empresa, hay 100 personas y de cada 100 personas hay 3 o 4 como tú que son los inteligentes. Esos manejan todo. Esos son los que van a entrar de mi lado y vas a ver cómo vamos a conducir el país en una buena dirección. En primer lugar. En segundo lugar, ser parte del Ejecutivo, desgraciadamente, pero es así, nos da una serie de ventajas. El 98% de las normas, Mávila, que vota este país salen del Ejecutivo, no del Legislativo. Ergo, mi posibilidad de influenciar la normatividad en el Perú, sobre todo los primeros meses, cuando trato de encontrar el contrato social del Perú, son realmente enormes y yo sé cómo manejar eso. Ergo, a mí no me atemoriza el Congreso porque tengo un equipo que es largamente superior al que puso PPK en la plancha. Es decir, más que aquel gabinete llamado de lujo, mejor claro, que aquel gabinete llamado de lujo. Sí, nosotros somos súper lujo, royal class, no te preocupes por eso. De acuerdo. Ahora, se le ha vinculado cada cierto tiempo, su nombre ha estado vinculado a la figura de Keiko Fujimori. ¿Vería con buenos ojos enfrentarla en una contienda electoral? ¿Cree que esto sería posible en medio de los problemas judiciales que ella enfrenta en este momento? A mí me da mucha pena lo que le está ocurriendo, por supuesto, a Keiko, pero yo no tengo ningún problema de enfrentarme. Además, no te olvides que cuando Fujimori hizo buenas cosas, yo dije que hizo las cosas realmente bien. Yo creo que los primeros 2 años de Fujimori en su primer gobierno fueron excelentes. Y cuando las hizo mal, como lo puede decir, como lo tiene el comercio, dijo el primero en denunciar los rasgos de corrupción y a Vladimiro Montesinos en el escenario político peruano fui yo. Yo soy el único que lo he enjuiciado afuera por mentiras y he sido el único que le ha cargado un referéndum encima. Depende de qué Fujimori estamos hablando y de qué estamos hablando. Es Exacto. Como cuando hablas, sabes, por ejemplo, de Alan García. Hay Alan García 1 y Alan García 2. Alan García 2 me gustó más que Alan García 1. Es Churchill, hay Churchill 1, Churchill 2, y si te gusta la pintura de Picasso, hay Picasso época azul y Picasso época rosada. Entonces no tengo no tengo absolutamente ningún problema a enfrentarme con Keiko, le doy la bienvenida. ¿Y en qué etapa la colocaría? ¿En la azul o en la rosada? Ella es rosada, yo soy azul. ¿Por qué? Porque me has preguntado, me has hablado de colores, a mí me gusta mucho el azul. Pero le está dejando la rosada a ella sin consultarle si le gusta la rosada. Sí, pensé que había un mensaje, pensé que había un mensaje oculto o alguna relación con las épocas de Picasso para definir el momento en el que se encuentra su candidatura frente a la de Keiko Fujimori. No, estaba tratando de introducir un sentido de humor evidentemente muy oculto. No hay ningún mensaje escondido ahí. Quiero decir sencillamente que no tenemos los mismos programas. Ella dijo en las elecciones pasadas que el sector informal era su prioridad y no lo era. Entonces somos colores distintos. Pero creo que el gran problema del Perú es formalizarlo bien. Correcto. Le recuerdo que en 2018 usted no descartó apoyar una eventual candidatura de Keiko Fujimori. Estamos hablando 2 años después de que ella había resultado derrotada por PPK. Es que yo todavía en ese momento tenía esperanzas, pero no sabía que me iba a dejar colgado de la brocha. Era lo importante. ¿Cómo traducimos la colgada de la brocha, Armando? La colgada de la brocha es de que ella sacó un aviso en todos los periódicos diciendo que el plan que iba a utilizar, que iba a utilizar iba a ser el nuestro y no lo hizo, y evidentemente eso fue para nosotros un golpe duro. Pero lo que ha pasado es que esta vez yo no tengo la intención de dejar la cosa en manos de otro candidato. Nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer para integrar el Perú, nosotros sabemos cómo hay que
reactivarlo económicamente y yo me quiero hacer personalmente responsable de eso. ¿Cómo resumiría ese plan, esa reactivación? El país que heredaría eventualmente de convertirse en presidente de 2021 sería un país en una situación muy delicada, no solamente porque todavía estaría enfrentando la pandemia por el COVID-19, sino porque además heredaría una serie de problemas económicos. Desde ese punto de vista, ¿qué habría que corregir que, por ejemplo, Vizcarra no ha hecho bien? Bueno, sencillamente lo siguiente, las fuerzas productivas del Perú, es decir, su capacidad, por ejemplo, de ganarse mercados extranjeros y reactivar la economía, abriendo mercados de petróleo, los mercados de las minas, es decir, los grandes yacimientos del Perú, literalmente son 30 veces la capacidad del Estado de financiar la crisis, de financiar la salida de la crisis. Lo que yo le puedo decir es que yo creo que en los 2 primeros años nosotros hemos abierto todas las minas que están cerradas en el Perú, sean formales o informales. En otras palabras, no dudo que vamos a encontrar un Estado quebrado, la misma cosa que ocurrió en 1990, en 2 años lo levantamos en base al esfuerzo de las empresas que serán formalizadas y de abrir los recursos, no solamente por supuesto mineros del Perú, sino agrícolas. Y eso se hace sencillamente haciendo la paz entre el sector formal que bloquea a los informales que bloquean al sector formal y que nos tienen ahora un país absolutamente atado en manos. Mi intención es desatar esas manos y dejarle al sector privado, formal e informal, sacar el país de este embrollo. ¿Cuál ha sido el peor error, siguiendo esa línea de reflexión del presidente Vizcarra, para encarar el problema que le ha tocado encarar? No hablamos únicamente de la política, sino de la pandemia y la crisis económica. Bueno, en primer lugar, obviamente, pues no tiene el equipo para buscar soluciones, no ha sabido... comencemos con esto, ¿no? El país, el estado en cual se encuentra, es un país que es ingobernable. No hay manera de recoger el sentir popular, no hay manera de saber dónde le ajusta el zapato a los ciudadanos, por qué sufren, y eso lo estamos viendo claramente porque no pueden ni siquiera llegar las bonificaciones a la mayor parte de la población, no se sabe dónde están los enfermos, no se sabe la cantidad de muertos. Todo eso es el resultado de un Estado fallido que no lo hizo el presidente Vizcarra, lo heredó. Lo lamentable del presidente Vizcarra es que no ha hecho lo que es necesario para efectivamente en algo corregir lo que él ya heredó. No ha sabido, en primer lugar, ni abrir las minas. Cuando se le ofreció esa posibilidad, él dijo, mire, no es el momento, habrá que dejar este proyecto para el próximo año, quién sabe, el próximo gobierno. No enfrentó los problemas y ahora que cayó el COVID, desgraciadamente, estamos sufriendo las consecuencias. ¿Un presidente que ha pecado de liderazgo o cobardía? ¿O cobardía? No, yo no diría que... No, yo creo que de ignorancia, que es distinto. Yo creo que es un hombre valiente para heredar la presidencia de la República, que es ser bien valiente. No, yo creo que lo que pasa es que no sabe cómo realmente se gobierna. En momentos de crisis, una cosa pues es gobernar, como se dice en los Estados Unidos. Creo que el presidente Trump, del cual te acaban de reportar, hablaba de sunshine governments, es decir, gobiernos que son fáciles de manejar porque uno ha heredado una bonanza. Cuando uno hereda una crisis se necesita ya no pues un endocrinólogo, sino se necesita un cirujano. Yo me considero cirujano, creo que el presidente Vizcarra no es cirujano. En el año 2019 usted propuso una reunión entre Antauro Humala y Roque Benavides, 2 figuras en polos opuestos. ¿Cree que sigue siendo una buena idea convocar a una reunión entre Antauro Humala y Roque Benavides, ahora que ambos también forman parte de la presencia en la política activa, tienen una presencia en la política activa? Sí, la primera cosa es que yo no convoqué la reunión la convocó Antauro. Se la pidió, le pidió que fuera intermediario, entiendo. No. Lo que ocurrió en ese momento es que inicialmente tanto Roque como yo habíamos creído que era una buena idea y sigo creyendo que es una muy buena idea que las distintas partes se dialoguen. En todos los países del mundo la gente civilizada dialoga. Si una persona como el señor Antauro tiene una presencia en el Parlamento en la cual él domina la Comisión sobre Energía y Minas, me parece que es inevitable que tarde o temprano las dos partes conversen. Además, le diré una cosa que es bien interesante, te diré más bien, Mami, una cosa que es bien interesante. Ahora que un miembro de Acción Popular pidió que se nacionalice, se estatice el litio,
que puede ser una de las fuentes de riqueza más importantes del Perú, quien ha sacado una propuesta que va en el sentido de no estatizar, más bien privatizarlo y seguir adelante con la empresa privada en la minería, ha sido la representante de Antauro. ¿Ves? Es una buena idea que todas las partes dialoguen, no se puede vivir en Disneylandia. El hecho es que Antauro tiene gente en las minas y que conviene conversar con ellas, y ahora que en la práctica están, son los que quieren liberalizar la política minera, cosa que yo estoy seguro que los grandes mineros del Perú, a pesar de su reputación de tener la visión corta, la van a tener larga, y tarde o temprano van a comenzar a conversar con todo el mundo, que además es la única manera de vencer el problema de tener un Congreso fragmentado en 24 partes. Tenemos que conversar los unos con los otros, no queda otra. De acuerdo. ¿Y Roque Benavides en el APRA le suscita alguna preocupación, una eventual candidatura del empresario? Ninguna preocupación. Yo soy, en primer lugar, buen amigo de Roque. Roque siempre ha sido una persona leal a la figura de su tío, creo que es, o su tío abuelo, Víctor Raúl Ayala Torre. Siempre ha confesado de que tiene una probabilidad con el APRA. Me parece muy bien que sea leal a sus ideas. No espero nada menos de él. Si va a una segunda vuelta, digamos, lo más probable es que haya una segunda vuelta con tantas candidaturas en el partidor, ¿con quién le gustaría enfrentarla? Pues mira, es un poquito cuando mis padres, cuando yo era chico, mis padres dicen: ¿con qué tipo de chica se va a casar nuestro hijo Hernando? Habrá que ver, pues, que está en el mercado cuando llegue a los 22. Pero no, digamos, no cree que haya alguno con más opción que el resto. No, yo voy a juzgar las posibilidades de alianzas y de combinaciones en base a quién sobrevive a la batalla. No puedo tratar de casarme con un muerto, pues. No puede tratar de casarse con un muerto, pero eventualmente va a tener, con una muerta va a tener que hacerlo, porque para una segunda vuelta pasan solo 2 de los 24. Yo no tengo ningún problema en dialogar con cualquiera que el pueblo peruano haya elegido, y soy una persona que conversa y tengo un partido de centro, y eso me permite inclinarme un poquito a la izquierda o a la derecha. Me doblaré, pero no me quebraré. Muy bien. Quería preguntarle por Vargas Llosa. En un adelanto de una entrevista ha dicho que si usted enfrentara a Keiko Fujimori en la segunda vuelta, está convencido de que el escritor votaría por usted. ¿Tanto así? Esa es una travesura de nuestro amigo Beto Ortiz, que es uno, como tú sabes, uno de los mejores periodistas que hay en el Perú. Este malvado, la pregunta que hizo es la cosa siguiente: enfrentado a digamos, Keiko en una elección, ¿por quién crees que votaría Vargas Llosa? Entonces yo reflexioné y me dijo: bueno, pues Mario lo que le tiene es pica a Fujimori, a los Fujimori, por haberlo derrotado. Yo nunca lo he derrotado a Mario, ergo conclusión, yo creo que Mario votaría por mí. De acuerdo. ¿No? Existen esos sentimientos, uno podría decir que sí, en nuestro Nobel por Fujimori, pero con usted tampoco es que sean los mejores amigos, ¿no? No, yo no tengo absolutamente ningún problema con Mario. Creo que Mario lo tiene conmigo, es picón, tiene larga memoria, yo no arrastro basura, yo tengo muy buenos recuerdos de nuestra relación. Creo que la política a veces los enfrenta, pero eso no quita mi aprecio, mi admiración por Mario, y no hay problema de mi parte. Y creo, ¿Se arrepiente de las palabras gruesas con las que se refirió en su momento hacia él? No me arrepiento nada, y te voy a decir por qué. En esos momentos Mario había propuesto que al Perú se le corte toda la ayuda financiera, y como tú recordarás, la persona que abrió ese mercado, las relaciones con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, fui yo, de acuerdo a un plan que redacté yo con el señor Carlos Rodríguez Pastor. Una vez hecho ese plan, evidentemente cuando viene Mario y dice que hay que cortarle al Perú la ayuda, yo me dije: ¿dónde apunto? Apunté a su ego, y el resultado fue que se cayó, el Perú siguió bien financiado, y no me voy a arrepentir de una estrategia que funcionó a favor del país. ¿Por qué voy a hacer eso? De acuerdo, con el compromiso de ampliar el detalle del programa y del equipo en una próxima entrevista, quisiera hacerle una última pregunta. En el lugar del presidente Vizcarra, en la situación que lo enfrentó hace casi un año, mañana se cumple un año, ¿usted hubiese tomado la misma decisión, cerrar el Congreso?
No, yo lo dije, además lo dije muy claramente. Yo dije dos cosas en ese momento. Ni vacar al presidente ni vacar al Congreso. Me pareció una pésima idea que se tratara de vacar al presidente, y creo que inclusive lo dije en un programa tuyo. Él tiene que terminar de cumplir su mandato, su reforma, para que sea al final responsable de todas sus obras. Y dije lo mismo con relación al Congreso. Me parecía una mala idea de cerrar un Congreso y luego tener un Congreso improvisado que solamente iba a durar un año y no podía ser reelegido. Sigo creyendo la misma cosa. De acuerdo, Orlando, le agradezco. Asimismo, aseveró que el presidente Martín Vizcarra no sabe cómo manejar el país y lo está demostrando estos meses que estuvo al frente.